Hola, buen día. Estoy abriendo la Biblia y estamos abriendo la Biblia como desde hace unos cuantos días en el libro de Jueces. Estaba pensando en cómo es necesario también recorrer la Biblia por contenido, por lectura, por supuesto, pero también para ubicar, que eso ayuda a ubicar en nuestra mente dónde están los distintos libros. Y como nunca hicimos eso de leer ordenadamente, vamos tomando distintos libros o personajes o seguimos una idea, una palabra. Pero bueno, en este momento nos paramos en Jueces sabiendo que viene después de Josué, que lo hemos leído hace unos meses, luego sigue Ruth, libro cortito, y después viene el gran libro que leímos hace poquito de Primera de Samuel, ¿sí? Nos faltan tantos libros para poder terminar los 66. Pero de todas maneras, importante estar ubicados en este tiempo, el tiempo de los jueces, que no tuvo momentos tan culminantes, que podría decirse que es que narra épocas, porque de repente pasan muchos años entre cada uno de los sucesos, de los capítulos, de los personajes sobre todo, eh, pero un tiempo con muchos grises. Y los hemos visto bastante ya hasta el capítulo 11. La última historia fue la historia de Jefté, un hombre muy interesante, ¿no? Que repasé su historia, que era aquel que por su padre Galaad no lo había tenido con la esposa oficial, digamos, si es que tuviera una, no lo decía, pero sus hermanos en un momento lo echaron de su casa, y lo tiraron a lo que pasa tantas veces con alguien que es abandonado o que se siente abandonado, ¿no? Se juntó con un grupo de malhechores. Ahora, cuando llega el momento que hay de nuevo la gran necesidad por los enemigos, ahí los hermanos van a buscarlo a él. No hay detalles, no hay nada que nos diga concretamente por qué, pero es evidente que Dios está ahí obrando, por supuesto, pero que los hermanos seguramente lo echaron por envidia, y hay mucha envidia a lo largo de las páginas de la Biblia, eh, pero que también le reconocían capacidades para llegar a invitarlo a ser caudillo, a ser el jefe y a poder enfrentarse con los amonitas. Pero este Jefté, con este trasfondo familiar, y estamos analizando incluso sus emociones, ¿no? Sus sentimientos, este hombre tenía una beta que, que hizo que él recordara a Dios, hiciera como, pusiera condiciones, ¿no? Entonces ahí está la punta por la cual sería él el hombre que no fuera no solo un gran guerrero, porque finalmente vencieron a los amonitas, sino que fuera un hombre mediador, que antes de ir a la guerra, que hubiera hecho cualquiera, primero, ¿no? Él trató de eh, hablar con ellos, hacerles recapacitar acerca de toda la historia de las dos naciones y ver si no había posibilidad de llegar a algún acuerdo. No lo hubo, pero esas dotes van a aparecer en el capítulo siguiente, que no leímos todavía, y que es el capítulo 12 del libro de Jueces. Los hombres de Efraín, siempre repetimos, la tribu justo en el centro, es el cinturón de Israel, se alistaron y cruzaron el río hasta Safón y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Queja. Y miren ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. De manera que no se quedaban con chiquitas en cuanto a la violencia, sobre todo la violencia. Jefté respondió:
mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. Yo creo que Jefté era un hombre tan inteligente, tan sabio, ¿no? Un planteo perfecto, los llamé y no vinieron. No debió haber sido mentira eso, ¿eh? Y después, primeramente reconoció que el Señor los había entregado en sus manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Lo mismo que contra el rey de los amonitas, primero tratar de parar la contienda. Primero ser un mediador, alguien que quería evitar la guerra. Importantísimo eso para recordar la figura de Jefté. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. No hubo nada que hacer y qué pena da, ¿no? Qué pena. Jefté estaba en Galaad y Galaad era no sé, eran clanes, era todo un grupo dentro de la tribu de Manasés. No sé si lo dijimos cuando vimos en los capítulos anteriores. Manasés del otro lado del Jordán. Cuando llegaron a la conquista, la tribu de Manasés y otras dos dejaron la mitad de un lado del Jordán y los otros cruzaron. O sea que había dos tribus de Manasés. Hay a la que estaba del otro lado del Jordán, del lado del este, del oriente, pertenecía Jefté. De manera que ese río también era una ocasión de problemas. No era el río, eran los hombres, pero dice que no habían aceptado. Entonces, estos cruzaron, ¿no? Jefté reunió a todos los hombres, los de Galaad, o sea, los de Jefté, derrotaron a los de Efraín porque estos les habían dicho: ustedes los galaaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los galaaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres de la tribu de Efraín? Si él contestaba no, ellos decían: muy bien, de Shibolet. Acá viene esta es una anécdota terrible. Y lo peor es que no sabemos si fue absolutamente verdad así o que pasó alguna vez, porque por supuesto malos y peleadores hay siempre. Pero dice que les decían a ese que decía que era de la tribu de Efraín, di Shibolet, y si él decía Sibolet porque no podía pronunciar la palabra correctamente, acá tenemos un datito que los de Efraín parece que tenían algo en la lengua o en el acento diferente. Si no podía pronunciarlo correctamente, lo agarraban y allí mismo en los vados del Jordán lo degollaban. En aquella ocasión murieron 42.000 hombres de la tribu de Efraín. No dice absolutamente nada más. Y cómo me hubiera gustado saber si esto era verdad, si no era verdad. Pero lamentablemente todo eso era un tiempo de guerra y de contienda. Y termina el capítulo 12 diciendo: Jefté gobernó a Israel durante 6 años, no fueron tantos, 6 años. Cuando murió Jefté, el galadita, fue sepultado en el pueblo de Galaad. ¿Sí? Ahora sabemos claramente del otro lado del Jordán, del lado este del Jordán. Y ahora viene un pasaje cortito donde aparecen varios de los jueces menores. Después de Jefté, gobernó a Israel Ibzán de Belén. Mi anotador acá en mi Biblia de estudio dice que no era el Belén de Jesús, era un Belén del lado del norte de Zabulón. A ver, este Ibzán tuvo 30 hijos y 30 hijas. Yo no sé, no he leído si eran números así grandes como para decir que tenían tantos hijos, pero de cada uno de estos jueces pequeños nos da algún dato así.
Ahora miren lo que era este Ibzán. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan. Y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Lo que no dice es si eran israelitas o no. Ahí, o sea, la pica no solo era con los pueblos vecinos, aparentemente era con los propios, pero no dice que no fueran israelitas, porque no dice nada que se hubieran vuelto a otros dioses. Y dice entonces que cuando dice que gobernó a Israel, por lo tanto fue un juez. Es posible que estos jueces, estos que aparecen acá, no fueran guerreros, no hubiera habido luchas, que hubieran sido en tiempos de paz. Por eso en todos los tres casos dice gobernó. ¿Eh? Entonces, Ibzán gobernó a Israel por 7 años, cuando murió fue sepultado en Belén. Después de Ibzán gobernó a Israel Elón, de la tribu de Zebulón, durante 10 de Zabulón, de 10 años, del otro lado del Jordán. Cuando murió Elón, el Zabulonita fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Absalón. No nos dice nada más que gobernó 10 años. Después de Elón gobernó a Israel Abdón, hijo de Hilel, de un lugar llamado Piratón. Muy simpático el nombre de Piratón. No sé si tendría contexto como el que nosotros usamos hoy. Supongo que no. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Estos datos son datos que hablan de poderío económico. Si no hubiera sido así, hubiera habido asnos que los compartían los hermanos, pero acá todos tenían su propio asno. Gobernó a Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Un nuevo reconocimiento a los cronistas de este tiempo, aunque no hubieran hecho nada llamativo, pero el hecho de mantener la historia y de saber los años que había gobernado, y también darnos el dato indirectamente de que no había habido guerras, menos mal. Capítulo 13. El título de hoy corresponde al capítulo 13, y aunque no ponemos el nombre, poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Y el capítulo 13 empieza como tantas veces en el libro de Jueces. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. ¿Sí? Acá está el título del juez que tuvo una promesa muy especial. Y cuando Dios hacía eso es porque tenía expectativas en aquel que estaba eligiendo. Hicieron lo que ofende al Señor, por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Vuelven los filisteos, en el próximo programa vamos a volver con el mapa porque es muy importante. Los filisteos en la zona media sur del territorio israelita, frontera del mar Mediterráneo, pero ciudades muy importantes y pueblos muy duros de vencer porque siempre aparecían. Cierto hombre, acá viene toda una historia antes que sepamos quién es el juez prometido. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pareciera que vamos a tener acá otra historia como la de Ana, que venía después en el libro de Samuel. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella primero, y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Qué buena recomendación para una mujer que va a quedar embarazada. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, que significaba consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel
del poder de los filisteos. Es interesante que por lo menos todavía ahora el relator va al hogar donde va a nacer este niño, en lugar de decir que clamaron al Señor como aparecía antes de todos los jueces, ¿no? Acá va directamente al relato porque es muy interesante. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios, un hombre de Dios. No dice que se haya reconocido, que diera su nombre, dice ángel del Señor, el cronista. Pero entonces ella dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. O sea, yo entiendo acá que tenía percepción espiritual. Y eso es tan importante para reconocer cuando Dios está hablando. A veces por una persona, un ángel. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. ¡Qué fuerte esto! Entonces Manoa oró al Señor. Recomendación de todos los días. No lo leamos así livianamente. Podían haberse puesto a discutir, mirá, esto será, no será, dudar, ¿no? Oró el Señor. Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al hijo que va a nacer. De manera que lo primero, tuvo fe en el Señor. Dios escuchó a Manoa, el ángel de Dios volvió a aparecer a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. ¿Qué me llama tanto la atención, ¿no? Dios mandaba hablar con la mujer primero. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló a mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Preciosa lectura para madres y padres, padres y madres. El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Por tercera vez va la recomendación. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Escena parecida, ya la leímos en el libro de los jueces, ¿no? Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. ¿Sí? Totalmente diferente el planteo, con un enviado de Dios que venía para abrir los ojos y preparar el camino para un nuevo enviado de él. Y lo que le decía que tenía que hacer era un acto de adoración a Dios. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? Todo era fe. Y estaba muy bien que le preguntara, porque había que quitar toda posible duda a ver si él le decía que era un ángel del Señor. Ahora, fíjense que habla de hombre, de manera que aparecía como un ser humano. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Replicó él. Es un misterio maravilloso. Acá tengo una anotación que me dice que esa palabra maravilloso es la misma que corresponde a las palabras que en Isaías 9:6 habla, y él será consejero, Dios fuerte, hablando del Mesías, y dice que maravilloso correspondería a Dios fuerte.
No sé más porque no lo leí en hebreo. Así que le dice, es un misterio maravilloso. Lo deja con eso en su mente y en su fe. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y la sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Ahí estaba lo de maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hasta el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. La fe, Dios había hecho primero fortalecer paso a paso la fe en este matrimonio. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios ya directamente, pero todo lo entendía. Fue haciendo preguntas, pero todo lo entendía. Yo creo que hasta esto es un camino para la comprensión de lo que el Espíritu Santo nos da, de lo que Dios nos habla en su palabra, ¿sí? Pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. Disculpen, ¿no? Pero qué inteligencia la de las mujeres estas que aparecen o sea, bueno, en este caso sí, de comprender rápidamente. Si esto no hubiera sido agradable al Señor, ahí no hubiera habido esa imagen maravillosa que habrá quedado para toda su vida en sus mentes y en su corazón. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. Señoras y señores, acá aparece Sansón en nuestras Biblias y nos va a llevar como 4 capítulos porque su vida fue, bueno, una vida con muchas aristas, con muchas complejidades, pero cualquiera sea lo que tengamos en nuestras mentes anteriores, de lecturas anteriores acerca de Sansón, el capítulo 13 nos muestra qué propósito grande tenía Dios, ¿sí? Ahora, los propósitos de Dios se cumplen completamente cuando el ser humano los descubre, los pone en prioridad de su vida, en primer lugar en su vida, y camina en ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a animarnos ya a partir de mañana, pero tenemos todavía para empezar a ver lo que nos muestra el libro de Jueces acerca de este niño que va a nacer. Bueno, lástima, la mujer dio a luz un niño, lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Me parecen esas palabras que se refirieron a Jesús en Lucas 2, ¿no? Creció y el Señor lo bendijo de entrada, desde niño. Y el Espíritu del Señor, acá aparece, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. No tengo idea, quizás la idea de Mahané Dan sea interesante y lo vamos a ver eso cuando volvamos a buscar al mapa, porque al mencionar a Dan, volví a mirar en mi mapa porque no me acordaba. Dan era una tribu muy chiquitita que estaba como escondida. Tenía al norte a Efraín, el cinturón de Israel. Estaba pegado, es decir, estaba pegado a Judá. Y del otro lado estaba el mar Mediterráneo, así que debió haber sido un lugar muy lindo, el de la tribu de Dan. A ver, voy a volver a mirar donde nos dice, en el comienzo habla de Manoa, pero me olvidé si decía, claro, cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan, ahí está,
La cosa es entonces que en cuanto creció Sansón, interesante que dice, el Señor comenzó a manifestarse en él, no de chiquitito, ya me parece que acá hay un hombre, ¿no? Mientras estaba en Mahanedán. Bien, Sora era el lugar de donde había nacido su papá o papás. Empezamos un poquitito del capítulo 14. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? Como se acostumbraba, como Dios los había formado, como Dios les había dado leyes muy precisas con este tema, ¿no? Los papás, buenos papás, dieron su consejo. Y le dice, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable? ¿Que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Así nomás, filisteos incircuncisos, o sea, entre esos filisteos que no eran israelitas. Sansón le respondió a su padre, pídanme a esa que es lo que a mí me gusta. Bien, tenemos acá, la primera foto, la primera radiografía de lo que fue este joven elegido por Dios, llamado por Dios, preparados a sus padres con un llamado súper maravilloso y especial, pero libre, porque el Señor ha dotado a las criaturas de la libertad, de la imagen y semejanza de Dios. Y este joven ya desde joven había fijado sus ojos en una joven filistea y la respuesta a su padre, pídeme esa que es la que a mí me gusta. Marca en la biografía de Sansón, que vamos a seguir leyendo, con un recorrido extraordinario a nivel de lo que importaba acá, que era que Israel pudiera en el nombre del Señor mantener su autonomía, su independencia de los pueblos vecinos, entre ellos los filisteos, que habían sido derrotados tantas veces y seguían acá. Leemos un poquito más y ya se acaba nuestro tiempo. Sus padres no sabían, miren lo que es esto, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor. O sea que el Señor había impulsado a que se le antojara a la filistea, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar, y acá hay bueno, pero vamos a hablarlo rápidamente. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia, qué relato, a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Y vamos a dejarlo acá porque viene la telenovela y vamos a seguir mañana con el relato. De manera que habíamos tomado de ese plantarse ante sus padres, como evidentemente él no estaba obedeciendo lo que Dios había mandado para los jóvenes casaderos de Israel. Es evidente, eso no quedaba borrado. Pero en su desobediencia, el cronista nos cuenta que había propósito en eso, porque iba a ser con eso que Sansón entrara ya en territorio filisteo y todo lo grande que Dios le iba a mandar que hiciera a nivel guerrero,
a nivel de defender la independencia de Israel, iba a estar basado en las características de este hombre joven que por lo pronto era muy decidido en lo que quería. Y este suceso que tuvo ahí de haber matado a mano limpia a un león, lo vamos a ver en el recorrido de los capítulos que siguen. Muy bien, es muy interesante la vida de Sansón. Han hecho con ello novelas, películas, hay una ópera. Es decir, ha sido uno de los relatos del Antiguo Testamento más interesantes con la vida de este hombre. Y vamos a seguir leyendo los acontecimientos, pero mucho más allá. Propósito de Dios para, como siempre, salvar. Siempre el propósito de Dios es salvar. Y en este caso era salvar a su pueblo. Muy bien, cerramos la Biblia y seguiremos mañana. Que Dios los bendiga.